Lunes 29 de julio se transmite esta nueva emisión de Reflexiones de Rafael Cerulle, que les agradecería muchísimo a ustedes que se suscriban al canal y así más personas estemos vinculados a este evento de interactuar por las redes. Se lo agradezco muchísimo a todos ustedes, a todos los que dedican un tiempo para verme. Hombres del pueblo, hombres amigos de mucha data, compañeros de actividades profesionales, políticas. Amor y cariño para todos ustedes, y con motivo del Día de los Padres, ayer, 28, último mes de julio, felicidades, ustedes se lo merecen. Han hecho mucho por sus hijos. Así que tenemos acontecimientos nuevos hoy, entre ellos las celebraciones de las elecciones en Venezuela, a pesar de toda la diablura que han cometido los intereses que tienen que ver con el poder mundial y adueñarse de las riquezas de los pueblos, han puesto en marcha en contra de lo establecido políticamente en Venezuela, y con un afán enorme de querer arrebatarle con muchísima artimaña robótica a nivel de comunicación, de diablura, usando personajes que quieren servirle para enriquecerse, como ese que se tuvo que aislar en Venezuela, un tal Guaidó, qué sé yo, algo así. Bueno, pero se fue con los bolsillos llenos porque consiguió muchísimo dinero al servirle a los intereses mundiales que quieren adueñarse sobre todo del petróleo venezolano y acabarse de robar el oro. Como Inglaterra tiene 25 toneladas de onza de oro, tienen los ingleses de Venezuela depositado allá en los bancos. No lo quieren devolver, seguro lo han empleado en muchísimas cosas que no tienen nada que ver con lo que... Bueno, y hoy vamos a hablar de nuestras reflexiones, luego de felicitar también al pueblo venezolano por esa masiva participación en sus procesos electorales, y que seguro saldrá ganancioso el pueblo venezolano. Seguro que va a salir ganancioso. Por lo que sucederá igual que en México. Todo el mundo creía que iba a perder la Claudia Sheinbaum, pero ganó López Obrador. Bueno, vamos a ver cuando den los resultados de procesos venezolanos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a quedar todo esto? Hoy, además, vivimos aquí en nuestro país un proceso que vive una de las instituciones políticas de más resiedumbre, de más fortaleza, un partido estructurado de manera tal que no pueda ser destruido por nada ni por nadie, salvo que el Supremo decida lo contrario. Y eso fue fruto de esa mente luminosa de Juan Bosch. Creó un instrumento para que el pueblo dominicano, desde la gobernanza, contribuya, como lo ha contribuido hasta hoy, a liberarse del atraso, a la liberación nacional. El atraso que implica la no participación de la población en los asuntos de los gobiernos, en la ausencia de la población en los beneficios que genera el Estado y los gobiernos, en fin, en todas las necesidades perentorias que requiere un pueblo, y que el PLD está formado para eso, para darle la solución a cada uno de los problemas que padece la sociedad dominicana y arrumbarla por el camino del desarrollo, del progreso y del bienestar común. No hay otra institución política aquí que tenga esas virtudes.
y está inmersa hoy en la celebración de su 10º Congreso, que va a ponerle definitivamente el blindaje para que esos sectores que adversan al PLD, los criollos, sí, los partidos que adversan al PLD, y esos sectores foráneos que no están de acuerdo de cómo gobernó el PLD, aún y a pesar de que no se dieron todos los pasos necesarios para alcanzar los sueños de Juan Bosch. Pero el partido está ahí, tiene los ideales, tiene los instrumentos, tiene la formación, tiene la determinación, y que se van a ratificar la mayoría de ellos en el 10º Congreso para fortalecerlo cada vez más. Y en consonancia con el interés de la población, volver a gobernar, pero definitivamente para que nuestro país deje atrás el atraso. Y eso nuestros adversarios no lo perdonan, no lo perdonan. Bueno, para destruirlo olvidan que es una estructura política que fue fundada para liberar a nuestro pueblo del atraso, fundado por una mente brillante, como hemos dicho, de Juan Bosch. Por lo que se torna en un hueso muy duro de roer, de destruir. Es un hueso muy fuerte, tiene mucha sustancia, le da esa fortaleza, y será muy difícil destruir definitivamente al PLD. Así que no cuenten con eso. Pero al mismo tiempo habíamos planteado la importancia en una de nuestras intervenciones que tenía la realización de 3 conferencias del PLD, pero se decidió hacer el Congreso, y qué bien, porque el Congreso va a fortalecer todos los aspectos orgánicos, ideológicos, de contacto con el pueblo, de cómo manejarnos con la población, con los diferentes sectores de la sociedad. Todo eso vendrá planteado en ese 10º Congreso, y será un gran salto que dará en el avance de la interpretación de la realidad del pueblo dominicano y sus diferentes sectores que lo conforman, para junto con ello trabajar definitivamente en procura de alcanzar mejores niveles de existencia de cada uno de los dominicanos, de cada uno de los sectores de la sociedad, de los productivos, de los sectores profesionales, de los sectores que tienen que ver con la cultura, con el arte, que tienen que ver con la ciencia, para que todos los sectores jueguen un papel importante. Y planteábamos que para blindar al partido, además del Congreso, era necesario y es necesario que se lancen 3 o 4 o 5 compañeros de los más prominentes que tenemos y de los que aspiran a ser presidente, y empiecen a hablar con la población de sus proyectos. No que se empiecen a atacar uno con otro, porque no se trata de eso, no es en contra de. El compañero que se lance es a favor de hacerle ver a la población de los planes de gobierno que tiene, ajustados a los principios que norman al PLD, para que haya progreso nueva vez, para que se desarrolle toda la estructura productiva, para que se desarrolle todos los sectores de la sociedad, los banqueros, los mineros, los industriales, los estudiantes, los obreros, los campesinos, los productores agrícolas, los productores industriales, en fin, todos los sectores, claro, sin dejar atrás a nadie, que nadie se quede atrás, y tomar en cuenta fundamentalmente los pobres de este pueblo, que no tienen doliente ni en justicia, ni en pan, ni en medicina, ni en vivienda, ni en educación. Están huérfanos. Bueno, y planteábamos que 3 o 4 compañeros de eso se lanzaran a interactuar con la población en lo que la hacha va y viene, y cuando ya venga el momento tendremos bien adelantados los compañeros que gozan de una determinada simpatía por la población, porque lo que han planteado y de la forma como lo han planteado y de la forma como le hablan a la población, ella lo ha asimilado, y tendremos de ahí el próximo candidato y, claro está, el próximo presidente de la República. Bueno,
Y al salir a la palestra pública estos compañeros, esto va indiscutiblemente a permitirle al PLD, por vía de estos compañeros, advertirle a la población por el camino errado que andan los gobernantes actuales, que son unas élites que están gobernando. Bueno, unas élites endiabladas. Yo quiero que sepan que hay instituciones neurálgicas en que ya el interés particular de los funcionarios está por encima de todo, inclusive profesionales de las áreas de esas instituciones neurálgicas, para ello colocar personajes, sea hombre o mujer, del interés particular de ese funcionario, cancelan esos profesionales que le han dedicado decenas de años en formación, en prepararse para servir a la población desde estas instituciones que son neurálgicas, como en educación, como en la banca, es decir, en el mundo de lo que tiene que ver con el desenvolvimiento monetario del país. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que se haya formado 15, 20 años para servirle desde ahí a la sociedad dominicana, y porque un funcionario determinado tenga el interés particular de colocar a alguien de su agrado ahí, prescinda de ese bien humano que ha adquirido esa institución, y que el sector privado está ávido y ansioso de que lo saquen para ello atraparlo? Bueno, eso está sucediendo. Pero a menos de que hay instituciones en que tienen que ver con contratas y realizaciones de obras, el que los funcionarios no le ha dado la gana de pagar ubicaciones que se realizaron al salir el gobierno anterior y que no han querido pagarla porque no le ha dado la gana, y han liquidado el emprendurismo de esos ingenieros, de esas compañías que tenían puestas sus esperanzas en el trabajo que realizan a favor de contribuir al desarrollo nacional, y que hay funcionarios que no le ha dado la gana porque son medalaganarios y no lo han pagado y lo han quebrado y lo han sumido hasta en la pobreza, porque han cargado con una deuda enorme que tenían pendiente pagar con las ubicaciones, que esos funcionarios no han querido pagarlas, y eso es un robo, una estafa a la población. Claro, a las élites que ellos representan le están entregando todo, y por mucho. Bueno, pero de eso será responsabilidad de esos compañeros que salgan a defender los planteamientos de gobernanza para que nuestro país se encarrile nueva vez por los rieles del progreso, del desarrollo y del bienestar común, no de unos pocos. Bueno, y qué bien, porque esos compañeros, que de seguro serán los más comprometidos con el PLD, al plantearle su gobernanza, la población se irá dando cuenta de por dónde anda este país y por dónde lo están llevando los actuales gobernantes, los gobernantes de élites. Y como de forma paralela a la celebración del Congreso, que termina muy pronto, ya tendrán un camino adelantado estos compañeros. Y así amurallan al partido de sus impedernidos y perversos adversarios. Lo van a amurallar esos compañeros. Bueno, y qué bien. En la semana que recién transcurre, ha pasado un anuncio de uno de esos dirigentes prominentes y con un arraigo incalculable en la base del partido, anunciando su determinación de ser el próximo presidente de la República, y que no lo dude nadie que para el 2028 él será el candidato y el presidente inevitable de la República para reorientar los esfuerzos de esta nación por ese sendero que hemos establecido, el sendero del desarrollo, del progreso y del bienestar. Y ese compañero, con una experiencia extraordinaria en lo que tiene que ver administrar asuntos del Estado, con unas concepciones filosóficas bien regia, y en lo que tiene que ver los filosófico y en lo político,
con una convicción enorme y un compromiso indestructible de trabajar arduamente por los principios que dieron origen a este partido, que es por la liberación nacional, liberarnos del atraso. La liberación nacional no es más que liberarse del atraso, por donde lo llevaba el compañero Danilo Medina como presidente, que iba en un ascenso enorme el país en todas las direcciones, tiene que ver con lo social, con lo industrial, con lo agrícola, con la producción nacional, con la banca, con todo iba creciendo enormemente, y ya había reducido bastante todo lo que tenía que ver con endeudar al país e impuestos. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, de ese compañero que ha establecido de manera meridiana que no defraudará a la nación, a la sociedad, al partido, que no decepcionará los anhelos de los PLDistas de volver al camino de la liberación nacional y así proporcionar desarrollo, progreso y bienestar a toda la población de la nación. Y ese compañero, con esas convicciones, con esa determinación, con esa visión histórica que tiene de los acontecimientos que suceden en nuestra nación, es el compañero Francisco Javier García. Un compañero que cuando le habla a la población lo entiende. A un compañero que cuando se expresa para plantear los problemas, la nación y la población entiende que lo está diciendo con conocimiento de causa y con determinación para enfrentarlos, y que nunca les ha hablado mentira a todos los sectores de la sociedad dominicana, y que está comprometida con que el partido siga enarbolando esa bandera de que no hay ni un minuto que perder para seguir el desarrollo, el progreso y el bienestar. Ese es Francisco Javier García. Está comprometido con la nación, está comprometido con el pueblo dominicano y está decidido a ser el próximo presidente en el 2028. Eso no le quepa la menor duda a nadie, que así será. Bueno, sería importante reiterar en lo que tiene que ver con los acontecimientos que se avecinan, y tenemos que tener los oídos bien finos para escuchar toda la mentira que se le va a hablar sobre los impuestos. Que los impuestos no van a afectar a los pobres, que los impuestos no van a afectar a los trabajadores, que los impuestos no van a afectar a los campesinos, que no van a afectar a la clase media, que no van a afectar a la familia. Mentira. Todos los impuestos del mundo afectan la estabilidad emocional y la estabilidad económica y el poder adquisitivo de la población en sentido general. Porque la población en sentido general es quien paga finalmente los impuestos. Porque los ricos tienen siempre la manera de evadirlos, y más cuando el gobernante y los gobiernos son de élites. Y lo que ellos procuran es que su Dios, el dinero, le dé satisfacción, placer y bienestar a esos grupos dominantes. No tienen, bajo ninguna circunstancia, en su perspectiva, la misión de que la población viva sin esos dolores de cabezas. Por eso atentan contra ella y quieren imponerle más impuestos. No podemos nosotros, la población, aceptar que estas élites nos agobien la vida, imponiéndonos de manera obligatoria y con el ruido de que es necesario para salvar el país, la estabilidad económica del mismo, porque si no va a haber una hecatombe. No, que les cobren las élites a su gente, a las élites adineradas, los impuestos que necesitan para seguir ellos haciendo toda la diablura que están haciendo, con un derroche de dinero y de préstamos que nunca jamás podremos salir de ese hoyo, pero mucho menos pagar esas deudas con quienes la estamos contrayendo. Así que no podemos bajo ninguna circunstancia perder de vista que no podemos nosotros aceptar que se nos cargue el dado
a la mayoría de este pueblo dominicano. Y la población es la que tiene que encararlo, porque oigan lo siguiente: los pseudos izquierdistas de este país, todos están aliados a esas élites. Todos están aliados a esas élites. Qué lamentable, que esos supuestos defensores del buen vivir de la población hayan abandonado el camino correcto para entregarse a los brazos de las élites y vivir con esa actitud placentera a la vida, de embajadores, con buenos puestos, con buenos sueldos, con buenos salarios. Oye, olvidaron el camino, y olvidaron el camino porque le falló las convicciones que tiene el presidente de hoy de México, Andrés Manuel López Obrador, que no ha puesto un solo centavito de impuesto adicional a la población. No ha determinado, no ha decretado ni un solo céntimo de dinero para subir los precios de los combustibles. No le ha permitido a las grandes corporaciones hacer lo que le venga en gana en México. No le ha permitido a las élites mexicanas no pagar los impuestos. No, arriba, en las altas esferas, ha barrido con la corrupción. Y todo lo que se hace es con transparencia y con el consenso de la población. Como se actúa es de cara al sol, pensando en sacar de abajo a los pobres y que todos los sectores se desarrollen juntos en la sociedad mexicana para que México sea grande, sea fuerte, sea poderoso, pero en que los pobres nunca se queden atrás y que las primeras medidas sean para favorecer a los pobres. Por eso las pensiones, por eso las becas, por eso los apoyos, por eso los primeros trabajos pagos por el gobierno, por eso todo el apoyo que se le da a la juventud, que se le da a los científicos, que se le da a la educación, a la vivienda. Y hoy tienen en México un nuevo gobierno con más de 36 millones de mexicanos que decidieron que siga la transformación de México. Y está sucediendo así aquí. No quieren poner más impuestos porque son unas élites que gobiernan este país, parecida a la de Ecuador, parecida a la de otros países. Hoy en Argentina está el pueblo agobiado, muriendo, empobreciéndose enormemente porque, ¿ustedes saben por qué? Porque los que vinieron aquí ahora, ayer y antes de ayer, a hablarle de que hay que poner impuestos, los del Fondo Monetario, son los que impusieron de presidente el monigote que tienen ahí en Argentina de presidente, el loco viejo que tienen de presidente en Argentina, y que han sumido en Argentina en la mayor cantidad de pobreza nunca vista en la historia de ese país. Entonces nosotros no podemos aceptar que aquí quieran venir con esos impuestos a agobiar a la población bajo ninguna circunstancia. Hoy tenemos que entender que los gobiernos que piensan en su pueblo tienen que hilar fino, porque de lo que debe tratarse es de que tengan en marcha planes concretos para que toda la sociedad se desarrolle, avance y puedan amurallarse contra las diabluras de la guerra que están imponiendo los imperios en el mundo. Sobre todo el imperio occidental, que tiene la angurria de tragarse a Rusia, de devorarla. Imposible. De destruir a China, imposible. De acabar con Irán, no es posible. De lo que son capaces de ayudar a Israel en bombardear a los palestinos, a un pueblo desamparado, de querer meterse en el Líbano para robarse las aguas del Líbano, para robarse las maderas del Líbano, para robarse las riquezas del Líbano, así como han hecho con todo lo que fue Palestina, los hebreos, los israelitas, los socios de las élites norteamericanas. Y qué bien
Pues eso no será posible que siga por mucho tiempo porque los pueblos despiertan. Pero para eso tienen los gobiernos que prepararse y enfrentar todas las penurias que pueden generar esa guerra en su pueblo para tener la respuesta y gobernar para todo, no para las élites. Es importante que se sepa definitivamente que no podrán destruir los planes que se dan los pueblos para liberarse del yugo de los verdugos de siempre, de los imperios, ya sea el español, el imperio inglés, el imperio norteamericano, el imperio occidental, no importa. No importa el imperio del gran capital, el imperio de los grandes magnates, de las grandes corporaciones. Bueno, y ya han visto de lo que son capaces esos gobiernos de élites, donde supuestamente impera una democracia. ¿Y cómo es esa democracia? Que en campaña se mandan a matar uno contra el otro. Ya han visto. Por asunto de milímetros, no mataron a uno de los candidatos de ese país. No es que sea el bueno de la película. Quizá es el que es más difícil de narigonear por los intereses de la industria armamentística. Y ahora quieren llevar una bailarina que siempre sale bailando y cantando y con una alegría enorme, nadie sabe por qué, será porque le quitó la candidatura al presidente, y a lo mejor colocan a esa de presidenta, si esa es la que le conviene a la industria armamentística y a la industria farmacéutica y al bajo mundo que controla todo el negocio de robo de niños, venta de órganos, venta de fentanilo, venta de todo tipo de droga. Bueno, eso es un dineral y todo ese dineral está concentrado en los grandes magnates de esa sociedad que hoy tiene en vilo al mundo, al borde inclusive de una guerra nuclear. A Dios que no coja confesado y no permita que tal situación se dé, porque entonces desapareceríamos. Parece que ellos no lo entienden, parece que no lo entienden. Pero vamos a pedir al Supremo que ilumine el camino de la diplomacia y se pueda llegar a un arribo de entendimiento de esas potencias para dejar de guerrearse uno contra el otro y poner a toda la humanidad en vilo. Roguémosle al poderoso que le dé la sabiduría a los diplomáticos y puedan reenrumbar los esfuerzos, pero de manera diplomática, no a bombazo. No a bombazo. Bueno, pues así es como anda todo hoy día. En lo que tiene que ver con lo de Venezuela, todo da a entender que es, podría decirse, difícil desplazar el chavismo de la gobernanza en Venezuela, que es difícil destruir a Rusia, que es muy difícil que Rusia no esté en condiciones de ganar esa guerra en tiempo récord, pero que no le interesa porque son rusos igual que ellos, son su propia gente y quieren llevar las cosas como Dios manda, tratando de deshacerse de los malos ucranianos, de los que siguen a Hitler, de los hitlerianos. Son nazistas, supremacistas y racistas los que tienen esas guerras en Ucrania, que quieren adueñarse de Occidente, de Rusia, para saquear toda esa riqueza que hay. Pero de por Dios, ese Occidente, eso es algo minúsculo en el mapa. Ya no tienen capacidades para nada de eso, no lo quieren entender y están llevando a su población al martirio, la están llevando al suicidio, la están llevando a volverlas pobres. Más aún que ya hoy en Europa
Las divisiones campean y por lo tanto la discordia es el camino que le espera a ellos y la convivencia será difícil. Una etnia con respecto a la otra, por lo que nada bueno espera a Europa, por lo que deben rápidamente rectificar y reenrumbar sus esfuerzos por caminos de más tranquilidad, de más sosiego, de más entendimiento, de más diplomacia, para que vuelvan a la paz, para que no vivan en el sobresalto de si van a ser extinguidos o devorados por los fuegos de las bombas nucleares que habrán de destruir toda la humanidad y la especie sobre el planeta Tierra. Nos veremos el próximo lunes. Luchemos por la paz. Tratemos de preservar el planeta. Tenemos todos el derecho de vivir con dignidad, por lo que necesitamos, en vez de guerra, desarrollo, progreso y bienestar. Pero no solo los tercermundistas, también los europeos que se están comiendo hoy uno con otro porque alternativa no tienen. Y si siguen esa guerra, van a ser exterminados. Que viva la paz y que viva un nuevo orden mundial para vivir en sosiego. Nos veremos el próximo lunes.